Pues vamos a seguir con la charla de hoy. Y el tema que vamos a ver es budismo y oración. Y esta charla forma parte de una serie de charlas que vamos explorando, que se llama el budismo para la vida. Pero más específicamente, según yo, esta charla forma parte de una serie de charlas que hemos hecho recientemente, en donde estamos intentando explorar o identificar, aclarar un lenguaje sagrado en relación con el budismo. Y por esa razón hemos impartido varias charlas que están poniendo aspectos del budismo al lado de aspectos del cristianismo y otras tradiciones espirituales o religiosas. Y uno de mis propios pensamientos es que aún realmente no hemos desarrollado por completo un lenguaje adecuado para hablar de qué es el Dharma, de qué es el budismo. Por un lado tenemos el lenguaje que hemos heredado de otras tradiciones como cristianismo, judaísmo, etc. Por otro lado tenemos un lenguaje secular que aprovechamos mucho y siento que mucha de la introducción del budismo hacia países que no son tradicionalmente budistas ha aprovechado un lenguaje más secular, ¿no? Particularmente aprovechando un lenguaje de autodesarrollo enfocado más en el individuo y su desarrollo, el desarrollo de emociones positivas y así. O por otro lado, lo que hemos hecho es importar un lenguaje ajeno del budismo mismo, ¿no? Como un lenguaje tradicional que encontramos en la tradición budista. Pero la dificultad con ese lenguaje es que pues, no sabemos lo que quiere decir porque precisamente es ajeno, ¿no? No es nuestro idioma materna en términos de la dimensión sagrada, digamos. Entonces me interesa mucho como esa área de reflexión, ¿no? Este proceso de encontrar un lenguaje que es adecuado para expresar sentimientos, aspiraciones que yo nombro sagradas, incluso yo diría religiosas, pero yo sé que para mucha gente la palabra religión pues no es una palabra muy alentadora, digamos, no les gusta. Pero eso es uno de los muchos problemas, ¿no? Que tenemos varias asociaciones con palabras distintas. Bueno, entonces la intención detrás de esas charlas es crear algunas puentes hacia el budismo para entenderlo más plenamente. Y hace 15 días escuchamos una charla de Kemarati, donde él precisamente entró en ese proceso de crear un diálogo, un intercambio entre el budismo y el cristianismo. Y a la vez creo, que hay dos extremos cuando entramos en ese proceso de relacionar el budismo con cristianismo o con cualquier otra tradición espiritual. Y Kemarati no cayó en esos extremos, pero hay dos extremos y una extrema es básicamente decir no hay nada que ver, ¿no? Son completamente distintos. Y yo creo que particularmente si somos personas que han tenido experiencias malas o no favorables del cristianismo particular, puede ser judaísmo o islam o otra cosa, pero creo que en general en México va a ser cristianismo. Pues si no hemos tenido experiencias buenas, lo que nos interesa es algo que parece muy diferente que el cristianismo, que no tiene nada que ver con cristianismo, porque para nosotros el cristianismo no es bueno, no ha sido muy feliz para nosotros, ¿no? Ese encuentro. Entonces a veces cuando
se encuentra el budismo, el interés es en solo mostrar qué diferente es que el budismo, ¿no? Ver todas las diferencias no hay nada que ver, ¿no? Es un extremo. Y tiene su valor, y hay muchas diferencias, es seguro. Pero a veces se puede hacerlo de una forma un poco forzada, quizás, que realmente empieza a negar cosas que, pues hay cosas en común. Pero el otro extremo, pues, ¿cuál es el otro extremo? Son los mismos, es la misma cosa, básicamente hablan al fondo, hablan de la misma cosa, solo usan un lenguaje diferente, sí hay colores diferentes, sí así, pero al fondo son lo mismo. Y siento que hay que guardar contra esos dos extremos, ¿no? No son las únicas opciones, ¿no? No es que son los mismos o son completamente diferentes, ¿no? No son las únicas opciones. Entonces, pues quizás podemos decir que un camino medio puede reconocer que sí hay muchas diferencias, pero también se puede ver cosas como temas en común. O similitudes, quizás podemos decir. Y a veces ver una similitud nos ayuda a entender algo que es ajeno, porque nos da una marca de referencia para empezar a relacionarnos con esa cosa nueva. Eso no implica que son las mismas cosas, ¿no? Pero implica sí se puede ver un punto de encuentro, un punto de conexión que nos ayuda a empezar a entender esa cosa nueva. Bueno, ¿por qué elegí este tema? ¿Quién sabe? Parece que siempre cuando llego a impartir las charlas, particularmente los domingos, estoy con la reflexión, ¿por qué elegí este tema? En el momento de elegir el tema, pareció como llamativo y quizás la gente le va a tener interés, ¿no? En el tema, pero después me parece como, qué tema complicado y difícil, ¿no? Acercar. Y cuando empecé a preparar esta charla, o particularmente en los últimos 2 días, me di cuenta de que es un tema que se puede acercar de muchas maneras y se pueden impartir muchas charlas al respecto de este tema de budismo y oración, ¿no? Entonces, obviamente no voy a tocar todas las posibilidades que hay. E incluso había muchas cosas que quería tocar que no voy a tocar. Pero bueno, voy a decir algunas cosas al respecto. Y quizás para empezar podemos poner ciertas preguntas en el aire, ¿no? Si no hay Dios, ¿se puede orar? Puede ser una pregunta. ¿Cuál es la relación entre meditar y orar? ¿Son la misma cosa? ¿O son cosas completamente distintas? ¿Dónde entran al juego la puya y los mantras? ¿Son formas de oración? A fin de cuentas, ¿de qué trata la oración y qué puede significar en el contexto del budismo? Ese realmente es el tema de hoy. Y voy a empezar, me parece, con dos narrativas. Y la primera narrativa es un legado de mi maestra de educación religiosa de la secundaria, que se llama Señora Ando. Conocí a Señora Ando como cuando tuve como 12 años, por ahí, y quiero dedicar la charla a ella, ¿no? Por este cuento que voy a contar y para otras razones también. Recuerdo que cuando la conocí, ella me pareció completamente afuera de mi experiencia anterior, ¿no? Hablaba de cosas que eran completamente nuevos. Hablo de los
pirámides de Egipto, ¿no? Los faraones, dioses con cabeza de chacal y cosas así, ¿no? Y yo, wow, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué trata? Y muchas otras cosas. Y además era el costumbre, una vez a la semana, tener un tipo de asamblea de toda la escuela. Toda la escuela estaba ahí, ¿no? en un lugar. Y uno de los maestros contaba un tipo de historia, ¿no? Con un significado moral. Y no recuerdo como muchas de esas historias, esos cuentos, pero recuerdo un par que impartió a señora Ando. Y uno de esos cuentos era el siguiente. Se llama Las manos que oran. Las manos que oran. Sí. Entonces, pues había una vez 2 hermanos que vivían en un pueblito cerca de Nuremberg. Y eran 2 hijos de 18. 2 de 18. Y pues, como pueden imaginar, el padre necesitaba trabajar muchísimo. Trabajaba como orfebre de profesión y trabajaba casi 18 horas al día para poner comida en la mesa, ¿no? Para su familia. Y pues estos dos hermanos en particular, se llamaron Albrecht y Alberto, ¿no? Y ellos tuvieron un sueño, una aspiración. Querían convertirse en artistas, ¿no? Querían aprender cómo pintar, cómo dibujar y así, ¿no? Pero pues su familia era muy pobre. Entonces, su padre no podía pagar los gastos, ¿no? De la academia para estudiar. Entonces, los dos hicieron un contrato entre ellos. Iban a lanzar la moneda, ¿no? Echar un volado, exacto, iban a echar un volado y el hermano que gana iba a ir a la escuela de arte y estudiar el arte, y el otro hermano iba a trabajar en las minas para pagar los gastos, ¿no? Y después de que el primer hermano termine su entrenamiento, iban a intercambiar, ¿no? Eso era su plan. Entonces, pues, Albrecht ganó el sorteo, ¿no? Entonces, él se fue a Nuremberg para estudiar el arte y su hermano, Alberto, bajó a las minas, ¿no? para trabajar. Y durante los siguientes 4 años, él pagó los gastos de su hermano estudiando en la escuela, ¿no? Qué generoso, qué bonito. Y pues parece que Alberto era un éxito desde el primer momento como artista, ¿no? Y muy rápidamente ganó fama como artista. Tenía un talento como muy impresionante. Empezó a hacer grabados en madera y varias otras cosas, ¿no? Ganó premios, honorarios de todo tipo. Y pues después de los años de entrenamiento, Alberto terminó su carrera y regresó al pueblo. Y hicieron una comida, ¿no? Para festejar su éxito. Y pues en el contexto de la comida, Albrecht dice, pues mira, Alberto, y ya es tu turno, ¿no? Ya es tu oportunidad para estudiar porque ya terminé y pues voy a honrar el acuerdo que tenemos. Y Albrecht, con lágrimas en los ojos, como muestra sus manos y dice que, pero mira, estas manos están completamente rotos, ¿no? Por todo ese trabajo que he hecho en las minas y ni puedo como agarrar una pluma, aún menos pintar algo, ¿no? No puedo entrenarme como artista,
Y eso pues dio mucha tristeza a su hermano Albrecht, perdón. Y se dice que por esa razón decidió hacer un dibujo de las manos de su hermano, ¿no? Y el dibujo aparece un poco como así, dos manos así. Originalmente se llamó simplemente las manos, pero después se conocía ese dibujo como las manos que oran. Y lo que no sabía cuando señora Ando contó el cuento es que es un cuento de Albrecht Dürer, ¿verdad? El famoso artista de Alemania, ¿no? Y ese dibujo existe y se puede encontrar en el internet. ¿Y la historia es verídica? Eso no estoy seguro de esa parte, si realmente es verídico, es una... No sé qué evidencia hay para esa historia, pero quizás se puede investigar más. Entonces, pues empezamos con esta imagen, ¿no? De los dos manos así, en oración. Es una imagen bastante familiar, ¿verdad? Todos hemos visto ese gesto. En el contexto del budismo hay un gesto muy, muy similar que se llama Anjali. Y usualmente se pone las dos manos como al pecho así y muy hacia encima. El Anjali. Por cierto, se traduce ese gesto como ofrenda divina, que me parece muy interesante, ¿no? Una ofrenda divina. Y el gesto en el budismo expresa receptividad y quizás podemos decir particularmente una receptividad hacia algo más, hacia algo que es trascendental. Pues ese era mi primer cuento, ¿no? Sobre Albrecht Dürer. El segundo es un poco diferente y trata de un novelista del siglo XX que se llama J.D. Salinger. No sé si han encontrado Salinger, pero yo encontré las obras de Salinger cuando ya tuve como 23 o 24 años. Ya era miembro del orden en esa época, pero alguien me introdujo a esas novelas. Su novela más famosa se llama The Catcher in the Rye, o aparentemente en español, El guardián entre el centeno. Es como han traducido la novela. Lo recomiendo, ¿no? Pero no voy a hablar de esa novela, voy a hablar de otra. Y es una novela que se llama Franny y Zoe. Son dos personajes. Y de hecho Franny es chica y Zoe joven, ¿no? Entonces son hermanos, ¿no? Franny es la chica. Y en la novela realmente son dos novelas porque se divide en dos partes. La primera parte se llama Franny y la segunda parte se llama Zoe. Pero en este momento me interesa Franny. Y pues en el cuento de Franny visita su novio en su colegio por el fin de semana. Y parece que Franny es una chica muy sensible y tiene un tipo de anhelo existencial, ¿no? Que está muy frustrado con la cháchara de su novio, ¿no? Pueden imaginarlo, ¿verdad? Entonces el novio un poco superficial, no hablando de nada profundo, y ella con este anhelo de algo más allá, algo más significativo. Y un poco más adelante en el cuento, el novio nota que ella está leyendo un libro, ¿no? El libro está en la mesa. El novio se llama Lane, por cierto. Y el libro que ella está leyendo se llama El camino del peregrino.
que es un libro real, El camino del peregrino. Y parece que el libro trata de un ruso viajero quien aprende el poder de orar sin cese. Y en particular, el libro trata de una oración que usualmente se conoce como la oración de Jesús. La oración de Jesús, que es lo siguiente en español. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Eso es la oración de Jesús. Y el objetivo de la práctica de recitar esta oración es estar constantemente en contacto con lo que significa. Aparentemente tiene su origen en Lucas, del Nuevo Testamento, y la aspiración es empezar a hacerlo en armonía, con el latido del corazón, ¿no? Hasta que uno está orando en armonía con el latido del corazón. Y después y me impresionó mucho como descubrir esta forma de orar, esta práctica. No había encontrado algo así antes, particularmente en el contexto de cristianismo. Obviamente para mí sonó un poco como la práctica de mantra, ¿verdad? Que voy a decir un poco más adelante. Pero en el cristianismo no había encontrado algo similar. Y después de leer la novela sobre Franny, empecé a investigar un poco sobre el tema de oración perpetual, ¿no? Que es un tema perpetua, ¿okay? La oración perpetua que se encuentra en algunos contextos religiosos, particularmente en el cristianismo ortodoxo. Es un tema bastante importante. Y regresando a Salinger, se dice que ese tema que toca en la novela expresa por la parte de Salinger su interés en el budismo zen, en Vedanta y cristianismo ortodoxo. Y creo que la idea de oración perpetua tiene cierto paralelo con la contemplación de los koans que encontramos en el budismo zen, que son tipos de enigmas sin solución racional, pero la idea es que uno está contemplando, enfocando en el koan todo el tiempo, ¿no? y forma un foco de concentración. Y como ya mencioné, también hay ciertas similitudes con la práctica de cantar mantras. La oración de Jesús se considera central en la práctica de esicasmo. Esicasmo, que para mí era una nueva palabra. Esicasmo. Esicasmo es de griego y significa algo como quietud, silencio, paz interior. Y es una doctrina y práctica ascética difundida entre los monjes cristianos desde el siglo IV. Y el objetivo de ese tipo de práctica es encontrar una paz interior y además una unión mística con Dios. Y como mencioné, las tres características fundamentales de esa aproximación son la soledad, a través de huir del mundo o alejarse del mundo, el silencio para obtener la revelación del futuro y del mundo ultraterreno, y finalmente la quietud para conseguir el control de los pensamientos. Y pues pensando en esas tres cualidades, o tres aspectos, soledad, silencio y quietud,
quizás podemos ver que hay muchas similitudes con prácticas de la meditación y otras prácticas budistas, ¿verdad? Bueno, pues eso era como más o menos para crear un contexto, ¿no? ¿Qué es la oración? Pues en español hay muchas palabras que se usan que tienen que ver con la idea de oración. Tenemos orar, tenemos rezar, tenemos rogar, tenemos contemplar, tenemos plegaria. ¿Hay un verbo? No, pero plegaria, bueno. Entonces, pedir. Hay mucha gente que dice, pide por fulana, pide por mengana. Pedir. Sí, hay varias palabras, ¿verdad? Orar viene del latín también y que tiene que ver con una expresión oral, ¿no? Como expresarse a través del lenguaje. A la vez quizás se puede decir que hay dos modos de orar. Primero en voz alta y segundo pues en el interior, ¿no? En silencio. Me parece una distinción importante entender esos dos modos. Y muchas veces se asocia la idea de orar con pronunciar palabras en un idioma muerto o ajeno, ¿no? Por ejemplo, latín o sánscrito o lo que sea, ¿no? Y a veces se consideran, esas palabras antiguas, digamos, como más puras, más eficaces para contactar lo que es más allá, ¿no? La otra palabra principal que tenemos es rezar, ¿no? Que viene de recitare, que es como repetir muchas veces algo, ¿no? O recitar algo. Y estaba hablando con amigos ayer y ellos me hicieron una distinción que me parece interesante. Y ellos me dijeron que cuando uno habla de orar, piensan que es más como algo que tú haces por tu cuenta, algo espontáneo, que no es un texto, digamos, no es algo que tú haces. Y rezar más bien es como repetir una fórmula, quizás por ejemplo, la oración de Jesús, que apenas leí, o otro texto. El Padre Nuestro, exacto, otra opción. Entonces, pues hay esos matices también entre tener un texto fijo, digamos, o por otro lado, como cultivar tu propia oración. Y pues, quizás la pregunta obvia es, ¿cómo se puede entender la oración desde una perspectiva budista, ¿no? Yo creo que en general, cuando uno piensa o cuando se piensa en orar y oración, el primer pensamiento es que tiene algo que ver con Dios. Yo creo que es la idea más familiar. Entonces, cuando pensamos en orar, pensamos en orar a Dios, ¿no? Entonces, el budismo no tiene una idea de Dios, ¿no? No hablamos en términos de Dios en el budismo. Entonces, ¿cómo podemos entender la idea de orar en esa tradición? Y yo propongo por hoy que podemos entender la oración en términos de tres modos de orar o tres maneras de orar, quizás podemos decir. Y para explicar esos tres modos, para explicar cada modo, quiero aprovechar un modelo que encontramos en el budismo de la tierra pura, que es una tradición que encontramos en Japón y pues otros lugares, pero más que nada en Japón. Bueno, sí, no es exactamente una rama en China, pero es una forma de práctica, quizás se puede decir. Sí. Bueno, entonces,
digo que hay 3 modos, pero antes de los 3 modos voy a introducir 2 conceptos y voy a usar esos 2 conceptos para explicar los 3 modos. Ojalá que todo sea claro al ratito. Bueno, entonces podemos pensar en la práctica espiritual, la práctica budista, podemos decir, en términos de 2 tipos de práctica. Empezamos con prácticas con la base de poder propio, ¿no? O podemos decir autopoder también. En japonés, jiriki. Y el segundo es otro poder o poder ajeno, podemos decir. Tariki, poder ajeno. Sí, bueno, entonces voy a explicar esas 2 ideas y después voy a aplicar todo a un modelo de entender oración en el contexto del budismo. Pues poder propio es la manera en que generalmente funcionamos. Pensamos que nosotros hacemos las cosas, nosotros tenemos la capacidad de cambiar, nosotros hacemos la meditación, por ejemplo, y nosotros vamos a cosechar los frutos de nuestras acciones además. La ética también, ¿no? Nosotros practicamos la ética. Sí, nosotros practicamos la ética. Pues nosotros hacemos todo. Y encontramos el budismo habla de que tú puedes encontrar tu paz interior o algo así. Y pensamos que, yo quiero mi paz interior, entonces voy a ir y voy a conseguir mi paz interior, ¿no? A través de mis propios esfuerzos, digamos, ¿no? Digo que generalmente es la manera como básica en que encontramos el budismo y empezamos a entender cómo funciona y para qué sirve, ¿no? En términos de mis esfuerzos y mis frutos, así. Por otro lado, tenemos la idea de otro poder, que quizás no es una idea muy familiar para ustedes. Específicamente en el contexto del budismo de la tierra pura, el otro poder se refiere a la influencia de un Buda, un ser iluminado, que se llama Amitabha o Amida, el Buda de la luz infinita. Pero a la vez podemos entender otro poder de una manera más amplia para indicar la mente iluminada, la influencia de la mente iluminada en nuestras propias vidas. Se puede entenderlo a través, por ejemplo, de las figuras de los bodhisattvas, como Avalokiteshvara, que encarna la cualidad de compasión, y podemos pensar que hay la posibilidad de abrirnos hacia su influencia, ¿no? Y sentir su bendición. Y pensamos en el otro poder como si fuera afuera, como si fuera más allá de uno mismo. Nuestro maestro Sangharakshita muchas veces usa la frase as it were, como si fuera, para indicar que no se puede tomar completamente literalmente, ¿no? la forma de hablar. Pero por el momento podemos decir como si fuera el otro poder
esté afuera, ¿no? Y la idea de otro poder es considerar la posibilidad que hay algo que va más allá de la voluntad egoísta o egocéntrica, que hay la posibilidad de confiar en una fuente de inspiración, una fuente de felicidad y bendición que no pertenece a mi propia voluntad, incluso que entra cuando mi propia voluntad desaparece, ¿no? Cuando mi propia voluntad no está intentando hacer todo, cuando me rindo mi propia voluntad. Cuando rindo mi propia voluntad. Entonces, pues hemos tocado esas dos ideas, ¿no? Por un lado, el poder propio y por otro lado, otro poder. Y ahora voy a usar esos dos conceptos para proponer una jerarquía de 3 niveles de práctica en relación con el budismo. Y después voy a relacionar esos 3 niveles específicamente a la idea de orar y prácticas similares. Entonces, los 3 niveles son oración por poder propio, es el primero. Segundo, oración por poder propio en busca del otro poder. Y tercero es oración a través del otro poder. A ver, orar por poder propio. Orar en busca del otro poder. Y orar a través de. Yo digo through, ¿está bien, Sarajoti? Sí. A través de otro poder. Y voy a explicar qué quiere decir cada uno de ellos. Pues la oración por poder propio es bastante sencillo porque es lo que hacemos, ¿no? Soy yo lo que hago, yo veo los frutos. Entonces, si aplicamos esta idea a la oración, podemos decir que estamos cultivando un tipo de aspiración, quizás. Estoy aspirando a superar mi enojo, ¿no? Podemos pensar en una práctica como metta bhavana, ¿no? El cultivo de bondad. Y podemos decir algo como que esté bien, que esté feliz, ¿no? Estamos cultivando esa aspiración con la base de poder propio, pensando que soy yo que fomenta mi voluntad, soy yo que hago mis acciones y yo que disfruto o padezco las consecuencias. Quizás podemos decir que este equivale al nivel de karma, ¿no? Uno piensa que uno es un individuo responsable para sus acciones con cierto nivel de libre albedrío para decidir qué se hace, ¿no? Y hay la posibilidad de dirigir la vida en una dirección particular. Por eso digo que quizás podemos nombrar ese tipo de oración como esculpir la voluntad. Estamos esculpiendo la voluntad, ¿no? Y es algo muy positivo, obviamente, ¿no? La idea de cultivar una voluntad más hábil, más generoso, más compasivo, así. Y pensé que también puede relacionarse con ciertas emociones particulares, ¿no? Mientras estaba pensando en ese tema,
estaba relacionando los temas con la serie de charlas que estamos impartiendo los jueves y como explorando los matices de las emociones distintas que vamos explorando los jueves. Entonces pensé, pues este tipo de oración se conecta con emociones como confianza en uno mismo, pensé, arrojo, quizás, paciencia también, ese tipo de emoción. El asunto es que la mentalidad es una mentalidad egocéntrica, realmente, que piensa en términos de uno mismo y el poder que uno tiene para superar sus límites, sus dificultades, ¿no? Eso es un lenguaje como autocentrado. Entonces, el segundo nivel de oración, ¿cómo sería? Oración por poder propio en busca del otro poder. Eso es interesante y yo creo que ahí entramos a algo que podemos nombrar oración como real, ¿no? Más como oración. Entonces, todavía pensamos que sí, yo soy un yo, pero estoy buscando algo más allá. Estoy buscando algo que es más allá del yo, algo que es más allá de mi propia voluntad. Y tengo la intuición que hay algo así, ¿no? Entonces quiero abrirme hacia eso, ¿no? Quiero abrirme a esa influencia de algo que me parece más allá, algo que me parece trascendental. Y como he advertido antes, podemos pensar en términos budistas como esa influencia en términos del Buda o los Budas o los Bodhisattvas o, si quieres, la mente iluminada, ¿no? Y la mente iluminada es más allá de la voluntad propia, es algo que es mucho más completa, mucho más compasivo. Y lo que queremos hacer es recibir su influencia, ¿no? Queremos convertirnos en un canal para su influencia, algo así. Sentimos quizás, incluso a veces, atrapados en la voluntad propia y queremos soltar eso, ¿no? Queremos como escapar del terrorismo de la voluntad propia, ¿no? Como siempre esta autoobsesión con uno mismo, ¿no? Entonces uno está intentando salir. Y yo digo que quizás podemos pensar en este tipo de oración como rendir la voluntad al otro poder, ¿no? Uno está intentando romper este hábito tan fuerte, autocentrado de pensar en lo que yo voy a recibir, yo, ¿no? Queremos salir de este proceso. Y yo digo que sin realmente entrar en esta forma de practicar, no podemos vivir una vida dármica plenamente. Es integral, digamos, a la vida dármica. Porque si no pasamos hasta esta segunda fase, digamos, lo que hacemos es simplemente convertimos el budismo en una técnica de autoayuda, ¿no? Donde estamos puliendo el yo, quizás podemos decir, o fortaleciendo el yo, ¿no? Expandiendo el yo. Y el budismo tiene que ver con trascender el yo. Y ese paso, esa forma de relacionarnos con la experiencia es importante en ese proceso. Estamos intentando ponernos al servicio de una voluntad más iluminada que nuestra, con la esperanza de que esa voluntad puede transformarnos. Y en este modo, las emociones como devoción, como fe y reverencia son emociones centrales, son emociones muy importantes.
Eso es la segunda forma. Y la tercera forma es orar a través del otro poder, que es un poco más complicado explicar y probablemente realmente no se puede explicar, pero voy a intentar hacerlo hasta donde puedo. Pues en este caso, el impulso para orar no nace desde la voluntad propia. No tiene su origen en la voluntad propia. O quizás podemos decir, en otras palabras, que el impulso para orar no viene de la actitud autocentrada. No es un impulso autocentrado. No tiene el foco de uno mismo. No pensamos, yo lo hago, qué bueno soy yo, qué espiritual soy yo. Mírenme ustedes, estoy orando, qué espiritual soy. No. Nada de eso. Y tampoco la oración es un tipo de actuación o desempeño. No es un esfuerzo. No es algo que estamos haciendo a través de esfuerzo. Más bien expresa un proceso de soltar por completo la actitud egocéntrica, o en otras palabras, disolver la dualidad entre sujeto y objeto, ¿no? Que no seguimos pensando en esos términos. A través del otro poder, la oración no tiene la intención de cumplir nada, pedir nada, lograr nada, sino se convierte en un tipo de agradecimiento espontáneo. La oración se convierte en un canal a través de que el otro poder funciona, a través de que el otro poder bendice, purifica, expresa compasión hacia al mundo. No solamente hacia uno mismo, sino hacia el mundo, todo el mundo. No es que este tipo de oración resulta en purificación, sino expresa y revela purificación, o pureza más bien. Podemos nombrar este tipo de oración como vivir adentro del otro poder. Vivir adentro del otro poder. En términos budistas, de lo que estoy hablando ahora, equivale al estado de la iluminación. Cuando la voluntad egocéntrica ya no determine la dirección de nuestras vidas. En este modo de oración me parece que gratitud y alegría son emociones centrales. El budista Shinran, que era como el fundador de la escuela, o una de las escuelas de la tierra pura en Japón, habla de lo que él nombró Jinen. Jinen. Y Jinen significa algo como por sí mismo, que expresa la idea que la práctica se convierte en algo espontáneo, sin esfuerzo, porque el esfuerzo tiene su base en la actitud egocéntrica. Es una forma de practicar completamente libre de lo que Shinran nombra Hakurai. Y Hakurai es la mente calculadora, la mente que piensa que pues si yo hago 100 postraciones, seguramente voy a iluminarme, ¿no?
O por lo menos si lo hago cada día para 10 años, voy a iluminarme. Pensando que podemos hacer cosas para merecer la iluminación, digamos, ¿no? Eso es la mente calculadora. Como la idea de autosuficiencia, digamos, ¿no? Que yo tengo las capacidades para llevarme hacia la iluminación, ¿no? Entonces, en esta forma de practicar, no se practica ¿para qué? Para lograr la iluminación o para sentir feliz o para sentir purificado, sino se practica por alegría y gratitud, sin pensar, pues no hay ningún pensamiento de que uno va a lograr algo por la práctica, ¿no? En otras palabras, no es un contrato. No, uno no practica con la base de un contrato, ¿no? Que yo hago tal y recibo tal por todos los esfuerzos que hago. Bueno, entonces, ¿cómo podemos aplicar esos tres niveles o tres formas de práctica a prácticas budistas? Brevemente, quiero tocar tres formas de práctica que tienen ciertos rasgos, digamos, de oración y ver cómo podemos entender cada una de estas prácticas a través de este modelo que he presentado. Voy a hablar brevemente de la meditación, segundo de la puya y tercero de los mantras. Sí, o más bien meditación, mantras y puya en esa secuencia. Entonces empezamos con la meditación. En términos de oración por poder propio, la meditación es una técnica, o quizás muchas técnicas, que nos permiten transformar la voluntad. En este modo, uno está centrado en un modelo de crecimiento personal, quizás buscando emociones positivas, quizás estar un poco más integrado, así, ¿no? Y mencioné antes la idea del cultivo de meta o bondad, y pensamos que nosotros cultivamos esa cualidad y nosotros después compartimos la voluntad con otros. Estamos intentando dirigir la voluntad hacia una dirección más hábil. Estamos intentando estar más conscientes de nosotros mismos. Suena bien, ¿verdad? No es para nada mal. Pero podemos ver que en términos de orar por poder propio en busca del otro poder, la meditación se enfoca en un objeto de reverencia y bendición. Un ejemplo obvio es la práctica de la remembranza del Buda, que hemos hecho varias veces en festivales y en otros contextos. Uno quiere invocar las cualidades del Buda o las cualidades de la mente iluminada para que el Buda nos influye, ¿no? Para tener su bendición. Ahí también entra prácticas de visualización de Budas, oraciones a Budas y Bodhisattvas. Uno quiere abrirse a lo trascendental, al Buda. Quizás se puede decir que hay un tipo uno está cultivando cierta receptividad, ¿no? En la práctica. En términos de orar a través del otro poder, la meditación no tiene nada que cumplir, no hay nada que lograr, sino es un estado de receptividad con gratitud. Con gratitud para algo que ya es dado. Porque ya la mente está unida con la mente iluminada. No hay nada que hacer. Y es difícil, digo yo, decir mucho más sobre este nivel de meditación, pero digo yo, implica un estado de mucha relajación y mucha apertura. No hay nada que hacer. Qué alivio.
acercándonos a los mantras, ¿no? En términos de esos 3 niveles de práctica. Cantar un mantra por poder propio puede significar usar un mantra para calmar la mente, algo así, o fortalecer cierta actitud a través de cantar un mantra. Por ejemplo, escuchamos que un mantra tiene que ver con la cualidad de compasión. Queremos cultivar esa cualidad, entonces cantamos el mantra pensando que voy cultivando esa cualidad de compasión, ¿no? Fortaleciendo esa cualidad. Quizás uno usa el mantra de una forma psicológica para concentrar la mente, ¿no? Enfocar la mente, porque la mente muchas veces está muy dispersa. Cantar un mantra por poder propio en búsqueda del otro poder significa cantar un mantra con la intención de conectar con algo más allá, para invocar la influencia de un Buda o Bodhisattva, para pedir su bendición y influencia. Y cantar un mantra a través del otro poder es entender que uno no canta. Más bien el mantra canta uno. O el mantra canta a través de uno, quizás podemos decir. Que la voluntad propia no está cantando, ¿no? Más bien el mantra en sí es regalado o transmitido. Y el mantra se convierte en una bendición no solamente para uno mismo, sino para todo el mundo. El mantra ya expresa gratitud y alegría por ya tener la conexión con la mente iluminada. Y esa conexión se encarna en el mantra mismo. No es esfuerzo propio, sino, si podemos decir, el mantra es otorgado. Y como mencioné antes, no hay contrato, no hay ese contrato. Mira, yo canto el mantra y el Buda me da algo, ¿no? Sino el mantra sale a través de nosotros, ¿no? Y obviamente estoy hablando de un tipo de forma de pensar que ve una intimidad, hasta una identidad entre la mente iluminada y uno mismo, ¿no? Que no son cosas distintas. Pues para terminar, la puya. Como muchos saben, puya se traduce como devoción. A veces también yo lo traduzco como aspiración. Y pues cuando hacemos la puya por propio poder, es como yo digo que es ordenar la aspiración propia. Estamos ordenando nuestras aspiraciones, enfocando nuestras aspiraciones, ¿no? en una dirección hábil. Estamos intentando establecer intenciones hábiles para ir adelante. Cuando hacemos la puya por poder propio en busca del otro poder, tenemos la posibilidad o estamos dispuestos a reconocer que sí hay una influencia trascendental. Hay la posibilidad de una influencia trascendental que va más allá de la actitud egocéntrica, de la voluntad propia, y queremos ponernos a su servicio. Queremos poner nuestros esfuerzos al servicio de algo que nos parece más allá de nosotros. Entonces, a través de los versos de la puya, expresamos esta aspiración de recibir la influencia y la bendición de la mente iluminada. Quizás incluso podemos decir que queremos rendirnos, ¿verdad? Rendirnos a esa influencia. Y cuando practicamos la puya a través del otro poder,
entramos y participamos en el drama de la iluminación cósmica. No se recita los versos, sino los versos expresan lo que ya somos y siempre seremos. Los versos expresan gratitud, humildad, alegría, simplicidad. Ya no hay voluntad egocéntrica, sino una actitud altruista que se plasma en la puya y en las palabras que recitamos. Y esta actitud altruista ya ha reemplazado por completo la voluntad propia. Entonces, eso es una manera en que podemos acercarnos a la idea de orar en el contexto de la práctica budista, usando por un lado esos dos conceptos de poder propio y otro poder, y aplicándolos a varias prácticas distintas, ¿no? Como mencioné al comienzo, hay muchas cosas que se puede decir en cuanto al tema de orar y seguramente hay muchas similitudes que se puede explorar entre la oración en el contexto del cristianismo o el contexto de Islam y el budismo, pero pues ya no hay tiempo. Uno de los temas que me hubiera gustado explorar un poco más es el tema de la oración contemplativa, pero eso pues se puede explorar en otro momento. Ojalá que por lo menos he compartido algunas herramientas tanto lingüísticas como perspectivas y actitudes que pueden informar tu aproximación al Dharma y para entender de qué realmente trata, qué es lo que estamos intentando hacer. Y más que nada, espero que el módulo que expuse les ayude a no subestimar el Dharma, no como reducir al Dharma a simplemente un juego de técnicas de autoayuda y reconocer que realmente el Dharma va mucho más allá de eso, ¿no? Y quiero terminar con algo que podemos nombrar una oración budista, que seguramente muchos ya conocen. Es algo que recitamos al final de una puya y muchas veces al final de una actividad. Se llama la transferencia de méritos. Y porque no tengo el texto a mano, voy a invitar a mis compañeros que reciten conmigo para que no lo hago mal, ¿no? Entonces, y si estás en casa también pueden recitar con nosotros la transferencia de méritos al unísono. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías, renuncio yo a ellos sin reserva alguna, por el beneficio de todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas al infinito número de seres que habitan el espacio limitado, que así, de igual modo, yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio, hasta que todos ellos hayan alcanzado paz.